que vamos a abrir nuestras Biblias en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Hemos titulado el sermón de esta mañana, No es en vano, no es en vano. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios y por armas de justicia, para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este enorme privilegio que nos das de venir aquí y poder, Señor, aprender de tu palabra. Ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome control de este púlpito y el que nos ayude a meditar, a reflexionar, a confrontar, exhortar, consolar los corazones de cada uno de los que estamos acá. Reconocemos, Padre, que eres tú el que hace posible la obra en cada uno de los creyentes y la obra también en el nuevo nacimiento de una persona inconversa. Y sabemos que todo esto se trata de ti y proviene de ti. Te damos gracias, Señor, y que este momento sea un momento en el cual aprendamos juntos en comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Es muy interesante que el apóstol Pablo, luego de haber desarrollado en el capítulo 5 de segunda carta a los Corintios el ministerio de la reconciliación, él viene y empieza a hablar acerca de las características del ministerio cristiano. Recordemos que Pablo estaba defendiendo el ministerio que Dios le había en su gracia dado, otorgado. Era la predicación del mensaje del evangelio. Y el Señor había llevado a Pablo a Corintio para poder predicar ese mensaje. Y a través de ese mensaje del evangelio, los corintios fueron cambiados, fueron transformados de la tiniebla a la luz, nacieron de nuevo. Dios impartió su vida en la vida de los corintios y empezó a formar la iglesia, la comunidad de la fe de la iglesia de Corintio. Pero ahora Pablo se encontraba defendiendo el ministerio ante aquellos hermanos, los cuales él pasó durante 18 meses enseñándole acerca de la palabra de Dios día y noche. ¿Por qué? Porque habían llegado los falsos maestros, dando falsas enseñanzas, desviando de lo que es importante, que es el evangelio, donde uno echa raíces, cimientos, donde uno no deja de crecer y de aprender acerca del evangelio de Jesucristo. El evangelio no solo marca el inicio en el camino del cristiano, no solo es lo necesario para que nosotros podamos nacer de nuevo, sino que el evangelio debe de ser algo que debemos de tener todas nuestras vidas, amados hermanos. Y es acá lo que Pablo empieza a interiorizar y empieza a desnudar su corazón ante los corintios. Estaban cuestionando cuáles eran sus motivos detrás de cada decisión.
detrás de cada acción. Era un escrutinio que tenía ante el apóstol Pablo como no tiene una idea. Escudriñaban hasta los motivantes detrás de cada decisión. Murmuraban en contra de su autoridad. No reconocían su autoridad. Y aquí Pablo empieza a desnudar su corazón pastoral y les empieza a enseñar a esa iglesia cuál era el propósito o el motivante detrás del por qué él hacía lo que hacía para la gloria del Señor. Así que, amados hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar por qué como cristianos lo que hacemos por causa del evangelio nunca es en vano, nunca es en vano. En primer lugar, ¿por qué podemos afirmar esto? Porque tenemos un gran privilegio que muchas veces no podemos valorar. ¿Cuál es ese privilegio? Y es el primer punto que vamos a ver en esta mañana, que somos colaboradores con Dios. Y en segundo punto que vamos a desarrollar en esta mañana es que Dios nos hace crecer en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, en medio de la prueba, podemos ver la mano amorosa y bondadosa de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a ir al primer punto, que nosotros tenemos un gran privilegio. Mira el versículo 1 cómo inicia. Y como colaboradores con él, dice la palabra, mira, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Recordemos lo que viene desarrollando Pablo en los versículos anteriores. Él habla acerca del ministerio de la reconciliación, del cual él dice que nosotros somos embajadores, representantes. Llevamos un mensaje que Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo. Y ahora él viene amarrando esa idea que viene desarrollando desde el capítulo 5 y en el capítulo 6 él inicia diciendo, somos colaboradores con él. Y esto nos da una perspectiva noble acerca de lo que significa el ministerio. ¿Saben? Y me encantó cuando estaba estudiando este versículo, cuando un comentarista decía lo siguiente, que la desilusión con las dificultades del ministerio inicia cuando no se entiende el gran privilegio al que Dios llamó a sus siervos. Desilusiones en el ministerio siempre hay, hermano. Siempre hay, hermana. Desilusiones en el camino cristiano siempre hay. Siempre hay frustraciones, hay pruebas, hay dificultades. Sin embargo, cuando yo tengo mi mente y mi corazón esa verdad que soy colaborador con Dios, eso me da una perspectiva más noble. Cuando yo empiezo a entender el privilegio que Dios me ha dado para poder, en el caso de Pablo, instruir, enseñar a la iglesia de Cristo. Es un privilegio, hermano. No lo veamos como que nosotros somos merecedores de, no, es por gracia. Es la gracia de Dios que nos permite poder servir de esta manera al pueblo de Cristo. Todos los que Dios nos ha llamado a servir a su pueblo debemos de entender y ser consumidos en gratitud por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y que ahora nos da la oportunidad de poder servir a su pueblo, de poder ministrar a sus hijos, de poder enseñar a sus ovejas acerca de las verdades del evangelio. Y eso nos da claridad en el ministerio. Y Pablo lo entendía muy bien. Primera de Corintios 3:9 dice, somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Filipenses 2:13, Pablo mismo dice, porque Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer para su buena voluntad o para su beneplácito.
¿Usted puede ver la esencia de estos versículos? Todo se trata de Él. Todo se trata de Dios en nosotros, hermanos. No es en nuestras capacidades, no es en nuestra inteligencia, no es en nosotros que radica Dios, sino en Cristo. Es el poder de Cristo que obra en nosotros. Y eso es algo que Pablo trae a la luz. Ahora surge la pregunta, ¿cómo es el ministerio de los creyentes que son colaboradores con Dios? Vamos a Marcos capítulo 4. Nuestro Señor Jesucristo lo explica de una manera muy preciosa. Marcos 4, versículo 26. Miren, ¿ya lo tienen? ¿Ven? Marcos 4:26 dice, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semillas en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día. ¿Y qué pasa con la semilla, hermanos? La semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Quienes anuncian el evangelio, ese evangelio es poner la semilla, esa es la semilla. Quienes anuncian el evangelio ponen la semilla, pero ¿quién es el que hace germinar esa semilla? Según la parábola, Dios. Usted por más que quiera y empieza a decir, usted no puede hacer que esa semilla germine. ¿Alguna vez ustedes hicieron el experimento del frijolito cuando estaban pequeñitos? ¿Eh? Usted lo único que hizo fue colocar en un frasco de vidrio con algodón un frijolito y después estarle echando agua. Es lo que estaba haciendo. Y después usted empezó a ver cómo ese frijolito empezaba a sacar sus raíces y luego veía cómo empezaba después ese granito empezaba a desmenuzarse para salir la planta. ¿Usted hizo algo para que eso creciera? Solo le echó agua. Y esa es la verdad que trae nuestro Señor Jesucristo. Que quienes anuncian el Evangelio ponen la semilla, pero solo Dios puede hacer germinar esa semilla, generar una nueva vida y hacer crecer. Solo Él lo puede hacer. Como ministros del Señor, nosotros nos preparamos y enseñamos la palabra del Señor, pero el que hace la obra en el corazón del creyente es Dios mismo. El que trae vida al corazón que estaba muerto en sus delitos y pecados es Dios mismo. Nosotros podemos tener la mejor homilética, podemos ser las personas más capaces, podemos ser las personas más inteligentes, pero en nosotros no está el producir una nueva vida en un corazón. Eso solo es de Dios, hermanos. Pero viene Pablo y volvamos a la segunda carta a los Corintios. Dice, somos colaboradores con él, pero también hay algo que dice ahí. También les exhortamos. Él está haciendo una exhortación a los corintios a no recibir en vano la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios en el contexto inmediato de Corintios? Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios en el contexto inmediato nos habla acerca de las bendiciones o los beneficios que los creyentes tienen en Cristo, como por ejemplo la nueva creación. Luego en segunda Corintios 5, del 18 al 19, desarrollamos durante 2 domingos el ministerio de la reconciliación. Habla acerca de la reconciliación con Dios mediante el perdón y de la justicia otorgada por medio de Cristo. Segunda de Corintios 5:21.
Entonces, cuando Pablo habla de la gracia de Dios, está hablando de eso que viene hablando anteriormente, de la nueva creación, del ministerio de la reconciliación, del perdón que tenemos en Cristo y de la justicia que tenemos en Cristo Jesús. Pero hay algo muy particular y él exhorta a los corintios a no recibir en vano esa gracia. Surge la pregunta, ¿qué significa recibir la gracia de Dios en vano? Cuando ocupa la palabra recibir, no se refiere necesariamente a un evento del pasado, sino al acto general, tanto presente como futuro, de recibir la gracia de Dios de manera continua. Ojo, hermanos, aquí no está diciendo que los corintios están rechazando la gracia de Dios, no está diciendo eso, sino que ellos han recibido la gracia de Dios, pero corren el riesgo que no produzca su efecto. No está hablando de un rechazo, sino más bien está haciendo referencia a una esterilidad espiritual, a una esterilidad espiritual. Es decir, aceptar la gracia que Dios da por su misericordia, por su bondad, pero somos estériles espiritualmente hablando. Ahora, ¿cómo puede ocurrir esto en la vida del creyente? Número uno, cuando desperdiciamos las oportunidades para crecer y servir. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Cada vez que el creyente desperdicia la oportunidad para crecer y para servir al pueblo de Cristo, ¿qué está haciendo él? Siendo estéril espiritualmente, recibiendo en vano la gracia de Dios. Porque, hermanos, el hecho de que tengamos estas oportunidades es por la gracia de Dios de poder venir y congregarnos. Cada espacio que su iglesia está abriendo para oportunidad de enseñanza, debemos de nosotros atesorar y debemos de valorar eso. El hecho de que podamos reunirnos un día domingo para escuchar la palabra del Señor es por gracia y es por misericordia, hermano. Hay personas que anhelarían, como no tienen una idea, poder estar sentado y estar escuchando palabra del Señor, siendo ministrados por el mismo Señor. También recibimos la gracia de Dios en vano cuando no obedecemos el llamado de ser embajadores de Cristo, embajadores del ministerio de reconciliación y no predicar ese mensaje de la reconciliación. Acá, hermano, no busquemos atajos. Dios nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación a todos, todos. Acá no está hablando de solo pastores, no, o solo personas que están en el cuerpo de liderazgo, no. La gran comisión es para todos los discípulos de Cristo. Si tú eres un discípulo de Cristo, entonces hay un llamado. ¿Y cuál es el llamado? A predicar el evangelio, el ministerio de la reconciliación. Y esto es algo otorgado por Dios. Él nos ha encomendado eso. Entonces, el creyente lo que debe hacer es obedecer ese llamado. Entonces, cuando nosotros no obedecemos el llamado, estamos recibiendo en vano la gracia de Dios. Cuando toleramos falsos maestros y un evangelio diferente, cuando no queremos renunciar a prácticas paganas o pecaminosas, o actuamos como personas legalistas, como los fariseos, que buscaban alejarse de vivir en el poder del Espíritu para vivir en la fuerza de la carne. Eso hacen los legalistas. Dejan de estar viviendo en el poder del Espíritu, porque una cosa es que yo pueda decir, yo puedo ser esto, esto y esto por la obra que Cristo está haciendo en mí.
Y otra cosa muy diferente es pensar que es en mí que está esa capacidad para comportarme de cierta manera. Eso hacen los fariseos, eso hacen los legalistas, establecen reglas. Y cuando ellos pueden cumplir esas reglas, ¿qué es lo que hacen ellos? Orgullo, actúan con soberbia y empiezan con soberbia a no tratar con misericordia a sus hermanos en la fe, porque lo empiezan a hacer en las fuerzas de la carne. Por eso Pablo en Gálatas 3:3 les dice a los Gálatas, qué necios sois. Iniciaron en la ley de Cristo y ahora están en la ley de la carne, dice. Esa lucha, espíritu y carne, es algo continuamente que estamos luchando nosotros como cristianos, como creyentes. Pero una cosa es pensar que es por mi capacidad que las cosas fluyen y otra cosa es pensar que es en el poder del espíritu que lo puedo hacer. Una cosa trae orgullo, la otra trae humildad, sencillez, gratitud, porque hemos visto la mano del Señor. Entonces, recibir la gracia de Dios en vano no está hablando de una pérdida de salvación, no es algo que está refiriéndose en el contexto en este versículo, sino en perder las recompensas en el tribunal de Cristo. Como lo mencionamos anteriormente, si esas obras no las hicimos para la gloria de Dios, hermanos, ténganlo por seguro que cuando sean pasadas por el fuego se van a quemar. Pero si cada acto, cada acción, cada obra la hacemos para la gloria del Señor, entonces este va a prevalecer en el fuego. Y por eso en el versículo 2 dice, y pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, pero ahora, no es mañana, es ahora el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación. Esa es una invitación al creyente que ahora los campos están listos para la siega. No es el tiempo de venir y desperdiciar, valga la redundancia, el tiempo al no predicar el mensaje del evangelio. Es el tiempo de aferrarnos en la verdad y ser fieles por la gracia de Dios a ese mensaje. Amados hermanos, muchas veces como cristianos no valoramos el tiempo en el cual el Señor nos ha permitido nacer y crecer. Estamos en un tiempo donde Cristo ya murió y ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre y tenemos a su Espíritu Santo en nuestros corazones para andar en su ley, para andar en sus mandamientos. Ese tiempo en el que Dios nos ha otorgado vivir en este momento. Por eso que Pablo dice aquí, ahora, hoy es el momento de la salvación. Y ocupa un pasaje de Isaías. Dios en su gracia nos ha permitido que vivamos en este tiempo para anunciar las buenas de la salvación, el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Ay, no, es que me da pena, fíjese. Ay, es que usted no sabe. A mí se me traba la lengua. Yo, mira, Anantío me puedo un par de versículos, pastor. Hermano, escríbalo. Miren, escribe, así como hacía las planas, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Escriban los versículos. Puede ser de que le va a salir las palabras al revés, algunas, pero ahí usted va aprendiendo, asimilando la palabra del Señor. Ahora, como tenemos y vivimos en el mundo digital, hoy todo es más práctico desde el celular, desde la tablet, ¿verdad? Uno solo va a 2 Corintios 5:21, le aparece, ¿verdad? Y miren, nosotros como iglesia estamos en esa campaña de que traigan su Biblia en físico. Claramente se ve de aquí del púlpito, hermanito, aquellos que utilizan su Biblia y quienes no. Mire, vamos al Evangelio de Mateo. Allá por Génesis, para el hermanito buscando. Entonces, ¿cómo asimilamos esa palabra en nuestras vidas?
porque necesitamos nutrirnos de esa palabra, porque ese es mensaje del Evangelio, lleva la palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo para predicar el Evangelio? ¿Cómo estamos enseñándoles a otros las verdades del Evangelio? Siempre hay oportunidades para poder hacerlo. Y eso es lo maravilloso, que Dios nos hace nacer de nuevo, nos hace ser colaboradores con Él y nos da una encomienda de llevar ese mensaje de la reconciliación, pero también nos permite, nos ayuda a crecer en medio de las dificultades. Y este es el segundo punto de esta mañana. Mira el versículo 3, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. ¿Saben lo que va a empezar a tocar Pablo ahorita? Que ese mensaje tiene que ir respaldado por una vida coherente del que predique ese mensaje. Debemos de recordar que esta parte de la carta es una defensa de Pablo hacia el ministerio que Dios le había otorgado. Él da a conocer la esencia del ministerio. Miren qué interesante lo que dice en el versículo 3, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Pablo vivía intentando evitar cualquier cosa innecesaria de tropiezo. Primera de Corintios 10:32 dice, no sean motivo de tropiezo para judíos, ni para griegos, ni para la iglesia de Dios. Lo que buscaba él era evitar a toda costa alguna situación innecesaria que podría desacreditar el ministerio que Dios le había otorgado. Muy interesante vivir de esa manera. Esto puede hacer referencia a algo que puede perjudicar su reputación ministerial injustamente, algo que cause división en la iglesia de Cristo, algo que obstaculice la proclamación del evangelio. Y ojo, se trata de esas ofensas innecesarias, hermanos, no de aquellas que no se pueden evitar por causa de la naturaleza del mensaje. Pablo mismo en Primera de Corintios 1:18 dice que nosotros llevamos el mensaje de la cruz. Ese mensaje es locura para los que se pierden. O sea, el hecho de poder enseñar, el hecho de poder predicar, de llevar a cabo el gran comisión, hermano, eso va a causar, si quieras o no, cierta tensión, inconformidad en el mundo, porque estamos mencionando un mensaje, estamos predicando un mensaje en el cual al mundo le decimos, están muertos en sus delitos y pecados, van directamente al infierno y solo a través de Cristo es que pueden ser salvos. Claro, a una persona altamente moralista, tú le dices que está mal lo que está haciendo, él va a pensar, ¿y por qué? Si yo estoy actuando bien, ese mensaje va a causar un problema. Entonces, no está refiriéndose aquí a a esa predicación del evangelio y lo que esto conlleva, sino más bien, y lo vuelvo a repetir, está hablando de esas ofensas innecesarias. Porque hay algo que debemos de entender. Y es que el mensaje con el mensajero están inseparablemente unidos. Ahora, si la vida del mensajero no concuerda con el mensaje, ¿qué pasa? ¿Qué dicen las personas acerca del evangelio? Pierde credibilidad. Es como si yo le dijera a mis hijos, miren, no mientan, y ellos me escuchen mentir. O que le digan, miren, no hablen así, y ellos empiezan, y ellos me escuchan hablar mal a mí. O miren, miren, no roben, no roben, no toquen esas cosas. Y me han visto a mí robar.
Entonces eso va a desacreditar el mensaje que estás llevando, hermano. El mensaje con el mensajero son inseparablemente unidos. Aquí, y es una realidad, porque la conducta del cristiano puede ser el mayor apoyo o el mayor obstáculo para el evangelio. ¿De qué manera vives el evangelio que predicas? Padres, ¿de qué manera ustedes, bueno, yo también me incluyo, vivimos el evangelio que predicamos? Tus hijos pueden decir, ah, mi papá, mi mamá en realidad es cristiana, en realidad es creyente. Yo puedo ver la obra de Dios en el corazón de mis padres. ¿Pueden tus hijos afirmar eso? Y si tu respuesta es no, entonces, ¿qué estás haciendo? Por aquí pueden venir y podemos venir, nos podemos sentar, podemos escuchar, podemos decir amén, gloria a Dios, aleluya y todo, pero en la casa verdaderamente se ve y se nota el cristianismo. Maridos, esposos, tu esposa puede afirmar que tú eres una persona que está creciendo en el evangelio de Cristo al ella observar el amor que tú constantemente le estás dando a ella. Porque es en el hogar. Ahí es donde verdaderamente se nota si en realidad hemos nacido de nuevo o no y si estamos creyendo en el Evangelio. Porque el Evangelio, el mensaje que nosotros estamos llevando, hermano, es un mensaje de reconciliación. Y Dios hace la obra en el creyente. Entonces la conducta del cristiano puede ser el mayor apoyo o el mayor obstáculo para el Evangelio. Muchas veces nuestros hijos ni quieren venir a la iglesia. ¿Saben por qué? Por la falta de testimonio de los padres en los hogares. Porque ellos piensan que esa mala manera de vivir de los padres, eso significa estar en Cristo y andar bien y andar caminando en el Evangelio. Dios te lo demandará, hermano y hermana. Ahora, a los hijos tampoco eso es una excusa para no venir a la iglesia. No quiero que se vaya, ah, ya no voy a venir. No, 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 no. Claro que no. Porque al final tú también vas a rendir cuentas delante del Señor por lo que tú haces. Tú puedes tener el peor padre, la peor madre, pero si la gracia de Dios ha llegado a tu vida, hermano, es tu responsabilidad llevar a cabo ese mensaje de la reconciliación. Pero mira el versículo 4. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Y dice, nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. Pablo entendía que su vida es la única carta de recomendación que importa y la única que los demás leerán. Ahora empieza a él a exaltar, ¿saben?, la grandeza de Dios y empieza a describir las realidades de ese ministerio que Dios le había otorgado. Gloria a Dios, tenemos un gran mensaje que el Señor nos ha permitido poder llevar, somos colaboradores con Él, tenemos un ministerio de reconciliación. Ok, va, estamos bien, pero ahora Pablo viene, pero miren, les voy a mostrar las realidades del ministerio. Y él da a conocer las marcas de un verdadero ministro bajo el sufrimiento como evidencia del llamado divino. ¿Saben? Él le enmarca y él al inicio, si ustedes pueden ver, dice el versículo 4, nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha ¿qué? ¿Qué palabrita es esa?
No se duerman en mucha qué? Paciencia, perseverancia. Los que tienen la Biblia de las Américas dice perseverancia. Los que dicen la Reina Valera, los que tienen la Reina Valera dice paciencia. ¿Saben? Lo que nos recomienda a los siervos de Dios y es el encabezado de estos versículos 4 o 5 es la perseverancia o la paciencia. O la palabra en griego lo que dice es una paciencia perseverante o una paciencia triunfante, como lo que describe en Hebreos 11:1, que destaca a los siervos del Antiguo Testamento por su capacidad para soportar la hostilidad y mantenerse fieles. Una paciencia perseverante. Es algo que se necesita en el ministerio, la paciencia. Y es algo que se necesita en la vida cristiana, ser pacientes. A veces pensamos que la obra de Dios le ponemos un tiempo, ¿verdad? Ponemos expectativas irreales y nos frustramos cuando no cumplimos esas expectativas que nosotros mismos nos ponemos. Dice una paciencia perseverante. Pero una paciencia para qué? Mire lo que dice el versículo 4. En mucha perseverancia y esa paciencia perseverante, ¿dónde se va a ver manifestada? En aflicciones, en privaciones, en angustias. Aquí empieza a jugar con vitos de trepe, así o tríadas también. La primera tríada representa esos resultados internos de presiones externas. Dice, esa paciencia se va a ver o va a estar visible en acciones, en privaciones, en angustias. Primera de ellas son aflicciones o también tribulaciones. Si alguien tiene la Reina Valera, dice tribulaciones. Se refiere al sufrimiento espiritual, físico o emocional. Pablo mismo dice que enfrentó aflicciones o tribulaciones cuando iba de camino a Jerusalén en Hechos 20:23. Pero también dice en privaciones. Es decir, esas calamidades, pero que tienen una característica particular. Son calamidades inevitables. Híjole, dificultades de la vida en un mundo caído. Está hablando de esas presiones externas y lo que esas presiones externas causan en mi corazón. Me afligen, privaciones. Es algo que yo ni tenía ni idea que iba a pasar en mi vida, pero pasó. Es algo inevitable. Son dificultades en la vida que van ligadas a que vivimos en un mundo caído, ¿no? Pero también dice angustias. ¿Sabes lo que significa la palabra en griego cuando aparece la palabra angustia? Es como estar en un lugar confinado, estrecho, que no tiene salida. Angustias, calamidades, privaciones, aflicciones, situaciones sin espacio, pruebas y dificultades en las que no hay salida. Dice que en eso hay que ser pacientes, una paciencia perseverante. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando viene la aflicción o que viene una situación de la cual no podemos salir? ¿Qué es lo primero que uno piensa? ¿O qué es lo primero que uno ora al Señor? Señor, ¿hasta cuándo? Es que no he visto ni una este año. Voy saliendo de una y vienen tres de un solo, misilazos. ¿Vea? Y usted dice, ¿y aquí dónde? Yo no veo escapatoria, no veo una salida, me siento confinado, me siento confinada. ¿Ya ve lo que el Señor dice aquí en su palabra? Tengan paciencia. Una paciencia perseverante. Pero también viene un segundo grupo que representan las amenazas externas. Mira el versículo 5.
La segunda tríada, el segundo grupito de tres. En azotes, en cárceles, en tumultos. En azotes, en cárceles y en tumultos. Azote, ustedes saben que Pablo fue azotado 40 veces menos uno, dicen más adelante en 2 de Corintios 11:24. Pero esto representa las amenazas externas. Él también fue castigado por los romanos con varas. También recibió golpes con puños. También dice otra amenaza externa, prisiones, como en el caso de Filipos. Pero también dice tumultos. ¿A qué se refiere con tumultos? Es decir, violencia colectiva, que lo acompañaron durante todo el transcurso de su ministerio. Algunos casos, algunos ejemplos de esa violencia colectiva se dio en Antioquía de Pisidia, Hechos 15:30, en Iconio, Hechos 14:5, en Listra, en Berea, en Corinto, en Tesalónica, tumultos. Imagínense, usted ya ha estado alguna vez en alguna situación en que 10 personas lo quieren golpear, ¿verdad? ¿Verdad? Usted ha estado, no, no que lo quieran golpear, usted ha estado en una situación donde 15 personas han estado inconformes por una cosa que usted ha hecho. Yo me acuerdo que en una oportunidad eh, estábamos en el trabajo y fíjense que ahí donde estábamos trabajando, allá en Opico, y ahí se les tenía que pagar al personal, a los auxiliares, albañiles, armadores, toda la gente obrera, se les tenía que pagar en efectivo. Entonces me mandaban el cheque a mí y con otros dos compañeros veníamos, íbamos al banco. Gracias a Dios, en el lugar donde estábamos, ahí había un banco, ¿verdad? Porque era bien peligroso. Eran los tiempos, ¿verdad? Aquellos tiempos. Y me recuerdo que a mí siempre me decían, vaya bien el cheque, y yo tenía que hacer la listita para decirle al del banco cuántas monedas iba a querer de centavo, de 10, de cora, de dólar, cuántas billetes de 10, de 20, billetes de dólar también. Y veníamos y le decíamos al del banco, vaya, así lo voy a querer. Y después que me daban el montón de monedas en bolsa, nos íbamos a la oficina. Íbamos a cada uno de los trabajadores en un sobrecito, le poníamos el nombre, la cantidad de su salario y ahí íbamos. Pero teníamos que contar, porque si a uno de ellos se le debía $1, hermano, ay, se armaba. Entonces me recuerdo que en una oportunidad llegaron tarde los cheques. Y el día de pago, bueno, para aquellos que les ha tocado estar en la construcción, el día de pago es un día sagrado, ¿verdad? Y ese día se sale temprano. 3 de la tarde, ya la gente ya está bien chaineadita, todos ocupan el mismo perfume, ¿verdad? Y ahí van todos bien cambiaditos ya para la casa, ¿verdad? Y algunos pasan comprando algo en el centro para su familia, para llevar una pizza, un pollo para su familia y disfrutar con su familia el día de pago. Y llega tarde el pago, hermano. Mire, a las 3 de la tarde tenía que haber dejado de ir y eran las 6:30 de la noche y no le habíamos pagado a la gente. Estaba la oficina, que era como un furgoncito, y afuera tenía el tumulto de las personas. Y habían unos que estaban en los barrotes de las ventanas así, ay, no, bueno, señor, aquí. Y cabalito, como los dejábamos entrar uno por uno, cuando abríamos la puerta, insultadas, todos ustedes, desagradecidos, que no sé qué, que no sé qué, y así, ¿verdad? Pero ese momento fue un momento bastante incómodo en mi vida. Desde ahí dije, no, desde el miércoles voy a pedir esos cheques.
Los voy a cambiar jueves y viernes a primera hora. Ya voy a tener todos los sobrecitos armados. Primero Dios que no me los roben, pero voy a tener todos los sobrecitos armados para pagar a la gente, no a las 3, al mediodía les voy a pagar todos para que ellos a las 3 ya tengan su pago y se vayan. Ahora imagínense Pablo, que lo querían apedrear, que lo querían golpear, que lo querían linchar por causa del evangelio. Son amenazas externas, tumultos, pero también hay otro grupo de tres y es que representa los sufrimientos voluntarios por el evangelio. Mire el versículo 5, dice, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Estas son cosas que él se impuso a sí mismo por causa del evangelio, por amor al ministerio. Trabajos, probablemente se refiera a dos cosas. Primero, al trabajo como físico. Él, como ustedes saben, él dedicó su vida a ser fabricante de tiendas, a hacer carpas. Hechos 18:3 lo afirma. Pero también puede hacer referencia a su intenso trabajo pastoral y evangelista. Él trabajaba hasta quedar exhausto. El ministerio, quedar exhaustos. Aquellos que somos bivocacionales, nos toca trabajar en jornada normal, saliendo de nuestras casas 7 de la mañana, llegando 6, 7 de la noche, y después hay que reunirse, discipulado, preparar predicaciones, consejerías que atender, a veces consejerías se extiende un poquito más. Eh, Ustedes me preguntan a mí en qué momento nosotros preparamos los sermones en la noche, hermano. Y a veces nos toca desvelarnos también para poder preparar el mensaje. Pablo se dedicaba a hacer tiendas. Y se cree que cuando él estaba haciendo tiendas, también estaba discipulando a los otros. Porque los discípulos en ese entonces, ellos vivían en la misma casa que el discipulador o su maestro. Ellos aprendían día a día cómo era el actuar continuamente. Entonces él trabajaba hasta quedar exhausto, pero también dice en trabajos y en desvelos. El resultado de tanto trabajo conlleva a desvelo. Él renunciaba al sueño por causa del ministerio. No quiero que ustedes piensen que Pablo nunca dormía, ¿verdad? No, no, no. Pero había momentos en los cuales la carga ministerial era fuerte, el trabajo ministerial era fuerte y él disminuía sus horas de sueño para poder trabajar por el Señor. Pero también dice acá que él perdía voluntariamente las horas de descanso por la obra del Señor. Y también hay ayunos, es decir, ayunos voluntarios por disciplina espiritual, tiempos de abstinencia por decisión propia y con fines ministeriales o espirituales. Ahora, ¿cómo puedo aplicar eso a mi vida como creyente? En primer lugar, hermano, algo que tengo que dejar bien claro es que la paciencia es la gran marca del siervo fiel. Una paciencia que lleva una constancia firme, resistencia espiritual y continuidad en medio del desgaste. El ministerio genuino se demuestra más por la resistencia que por sus resultados. La madurez cristiana se revela en cómo enfrentamos el sufrimiento, no en evitar el sufrimiento. Cuando las personas estamos expuestas al sufrimiento es cuando revelamos quiénes somos verdaderamente. Hay personas que en medio del sufrimiento, su posición ante ello es tirar todo, no continuar, enojarse con el Señor, reclamarle al Señor. Eso revela la condición de tu corazón, amado hermano y amada hermana. Entonces, el sufrimiento es clave en la vida del cristiano.
porque la madurez se revela en cómo enfrentamos el sufrimiento. Si ustedes le hubieran preguntado hace 10 años, a su yo de hace 10 años, ¿te gustaría pasar por este sufrimiento? No, ¿a quién le gusta pasar por el sufrimiento, hermano? A nadie. Pero después de haber pasado por el sufrimiento, vemos lo valioso que es el sufrimiento en nuestro crecimiento espiritual. Las dificultades no invalidan el ministerio, lo autentican. Las aflicciones, las necesidades, las limitaciones y situaciones sin salida son parte del camino normal del siervo de Cristo. Pero ¿saben lo impresionante? Cómo Dios nos sostiene en medio de todo eso. O sea, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, vemos la mano poderosa y misericordiosa de nuestro Dios. En el hospital, en una cárcel, en situaciones desfavorables en la vida de uno, vemos cómo Dios nos sostiene y vemos su mano maravillosa y vemos la gracia del Señor y vemos que en realidad lo único que no perece es Dios mismo. Y nos ayuda a redireccionarnos, nos ayuda a enfocarnos, poner las prioridades como tienen que ser, puestas en la eternidad y no en lo terrenal. Porque a través de todas estas circunstancias, Dios está forjando el carácter de cada creyente para que se asemeje al carácter de Cristo. Y es lo que dice en el versículo 6, dice, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero. Y aquí habla acerca de las cualidades, habla acerca del carácter. ¿Saben? Yo sé que en nuestras traducciones ahí aparece la palabra que viene desarrollándolo desde el versículo 4, desde en mucha perseverancia. Después en el versículo 6 dice en pureza. Pero aunque en español aparezca la palabra en el griego es un diferente significado. Cuando él habla en el versículo 4 y 5 significa enter. Pero cuando habla en el versículo 6, cuando dice en pureza, en conocimiento, en el Espíritu Santo, lo que habla es acerca ¿por medio de qué? De pureza, por medio del conocimiento, con paciencia, con bondad, por medio de el Espíritu Santo, con amor sincero. Entonces está apuntando a algo y es al carácter, al carácter que está siendo forjado en el siervo de Cristo conforme a su maestro. Y la primera cualidad que dice es la pureza, es decir, una pureza moral, una pureza de intención. En otras palabras, una persona que es sincera, auténtica, que no anda con hipocresías, que no anda con doble cara, sino que demuestra lo que verdaderamente es. De ahí dice, en conocimiento puede hacer referencia a ese conocimiento que parte de la verdad de Dios y se convierte en qué? En entendimiento, en discernimiento espiritual, en sabiduría pastoral. A medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Señor, lo que debería de ocasionar ese crecimiento en el conocimiento es crecimiento en el carácter. El problema de las iglesias de hoy en día que crecemos en cuanto al conocimiento de Dios, pero ese conocimiento no se ve reflejado en el carácter. Entonces tenemos personas que son cabezonas, que saben de mucha teología, pero que reflejan poca madurez y poco carácter en Cristo. Y eso ocasiona problemas. Dele a un niño de 3, 4 años la capacidad de tomar sus decisiones, que usted cree que ese niño va a poder tomar decisiones. Empodere a su hijo de que empiece a tomar decisiones a los 5 años. ¿Usted cree que él va a poder tomar buenas decisiones? No, porque no está en la madurez de tomar esas decisiones. Por eso es que Dios nos pone en la vida de nuestros hijos como padres para direccionarlos en el conocimiento de Dios, en el Evangelio, pero para poder direccionarlos no solo es enseñarles, sino también modelarles en ejemplo qué significa ser un discípulo de Cristo.
Así que aquí viene Pablo y dice que es en pureza, en conocimiento, y vuelve a hablar acerca de la paciencia, en paciencia. Un conocimiento claro acerca de la verdad se manifiesta en una persona paciente, pero cuando aquí habla acerca de la paciencia, habla acerca de la longanimidad. En otras palabras, es esa paciencia que retarda la ira ante las ofensas personales. Es muy diferente a la paciencia que resiste dificultades sin rendirse. Aquí está hablando de soportar a las personas sin estallar en ira. Y es una cualidad que se le atribuye a Dios. Interesante, ¿verdad? Cuando alguien te ha traicionado, cuando alguien ha dicho algo en contra de ti, ¿cómo tú respondes? Ay, es que si este me lo hace, hasta tu ramo en la cara, ¿verdad? Y ahí vamos manejando, vamos caminando y así, es que si yo le encuentro, yo le voy a hacer. Estallamos en ira ante lo que otras personas nos hacen. Ahora, hermanos, pregunta, ¿así actúa Dios con nosotros? Entonces, ¿cómo deberíamos de actuar nosotros con nosotros? Con las otras personas. Con paciencia, ¿verdad? Y a veces, amados, somos tan expertos en esto, ¿verdad? Que hasta le ponemos la piedrecita de tropiezo, ¿verdad? Para que la otra persona explote. ¡Ah! Te agarré, te agarré. Necesitamos de mucha paciencia. Pero si usted se fija en el versículo 6, volvamos al versículo 6, dice, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad. Nuestro Dios es bueno, para siempre su misericordia, pero de ahí dice, en él, Espíritu Santo, o por medio de el Espíritu Santo. Y él es intencional al mencionar a la tercera persona de Trinidad en todo esto. ¿Saben por qué? Porque es por medio del Espíritu y es el fruto del Espíritu lo que se evidencia en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la mansedumbre y más adelante dice en amor sincero. Entonces, la fuente de todo esto es el Espíritu Santo del Señor. No es en nuestras capacidades, hermano. Pues todas estas virtudes son fruto del Espíritu y él soportó y sirvió por medio de lo que el Espíritu produce. Hermanos, en otras palabras, solo es en el poder del Espíritu que podemos actuar de esta manera. Y eso, hermano, es algo tan trascendental que podamos vivirlo como cristianos como no tienen una idea. Es en su poder que podemos nosotros amar a otros. Es en su poder que podemos nosotros ser pacientes con otros. Es en su poder que nosotros podemos actuar con misericordia, con bondad ante aquellas personas que no lo merecen. Porque es en el poder del Espíritu que lo podemos hacer. Esto demuestra una dependencia total del creyente con el Espíritu Santo en su vida. ¿Y saben por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque pensamos como los fariseos, como los legalistas, que es en nuestras capacidades que lo podemos resolver. No, hermano, aquí es de aventarse en la gracia del Señor y sumergirse en la gracia del Señor y decir, Señor, yo no puedo, pero en tus fuerzas sí puedo. Yo no aguanto a este hermanito, yo no aguanto a esta persona en mi trabajo, en mi hogar, en la iglesia, pero dame la capacidad de poder ser paciente con este hermanito, esta hermanita. Porque ese sentir de esa justicia propia, de esa sed de venganza por esa persona que me hizo daño, está ya a flor de piel. Pero hermanos, Dios no actúa así. Es en el poder del Espíritu.
Y finaliza en el versículo 6 diciendo, con amor sincero. Un amor sacrificial, sin hipocresía, sin actuación. No se actúa, sino que es un amor que se vive realmente. Un ministro que vive el mensaje que predica. Un cristiano que vive el mensaje que predica. Luego el versículo 7 dice, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, para la derecha y para la izquierda. Ahí hace referencia, en palabra de verdad, en el poder de Dios, habla acerca del evangelio. Palabra de verdad, el ministerio de reconciliación. Este mensaje se predica en el poder de Dios. Primera de Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esta de nosotros, es poder de Dios. Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Entonces se hace en la palabra de verdad, en el poder de Dios, haciendo referencia al evangelio, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Es decir, que Dios nos da tanto la defensa como la ofensa. Nos da el escudo y nos da la espada. La palabra de verdad. Interesante. Dios nos equipa para la batalla espiritual. Conclusión, el verdadero ministerio cristiano no depende de nuestra capacidad, de nuestro prestigio, de nuestra oratoria, sino de un corazón transformado, un mensaje verdadero y un poder que solo Dios puede dar. Versículos del 8 al 10, Pablo empieza a mencionar la paradoja del ministerio y empieza a decir, mira el versículo 8, en honra y deshonra. O sea que hay buena reputación y mala reputación. Hay personas que lo alaban y hay personas que lo desprecian. Después dice el versículo 8, mala fama y buena fama. Ahora, quienes predican este mensaje del evangelio no pueden esperar que todas las personas que le caiga a uno bien. Por la naturaleza del mensaje, lo vimos anteriormente. Algunos decían la verdad acerca de Pablo, que estaban agradecidos profundamente por el impacto que había tenido en sus vidas. Otros atacaban su carácter, difamaban su nombre, procurando desacreditar el ministerio. Personas a los cuales Pablo había abierto su corazón. Los mismos hermanitos de Corintios estaban hablando, murmurando en contra de él. Difícil, ¿no? Mala fama y buena fama. Personas las cuales usted le ha abierto las puertas de su casa, los ha sentado en la mesa, han comido juntos en cena y después esa misma persona está hablando de ti como una persona que le falta carácter, que no es cristiano. Eso experimentaba Pablo con sus propios hermanos. Mala fama y buena fama. La fidelidad del ministro se mantiene firme aunque la percepción pública cambie. Hermanos, si nuestra vida cristiana dependiera de lo que las personas dijeran de mí constantemente, hermano, híjole, fuera como un sub y baja, porque hay veces que las personas dicen, hey, bien, otras veces dicen, no, estás mal, otras veces dicen, no, sí está bien, pero si uno empieza a alimentar el temor al hombre en el camino cristiano, hermano, va a entrar en un laberinto sin salida. Por eso la Biblia dice que debemos de temer a Dios y tenemos que guardar sus mandamientos. Eso nos llama a nosotros a actuar en humildad, sí, no con soberbia, no con orgullo, con mansedumbre, sí, con paciencia, sí, pero a quien le rendimos cuentas es al Señor en lo que hacemos. Versículo 8 dice, como impostores, pero veraces, fue acusado Pablo, incluso Jesús mismo, de engañar al pueblo. Juan 7:12.
Satanás es el padre de toda mentira y toda acusación contra Pablo. ¿Cómo la rechaza él? Con la veracidad. Impostores, pero veraces. La verdad con el tiempo se confirma, el testimonio con el tiempo se confirma. Ay, hermano, si uno entra en eso de empezar, ¿y qué dijo aquel de mí? No, ¿por qué dijiste esto? Y aquí, y ahí, ay, Dios, hermano, uno no duerme. Pero el que anda en integridad, el que anda en la verdad, el que está tratando de una manera sincera de caminar delante del Señor, con el tiempo se confirma. Mi responsabilidad es delante del Señor. Y cuando estoy en línea, que es a Dios a quien yo le voy a rendir cuenta de todo esto, hermano, Dios empieza a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunidad, a transformar mi corazón. Y eso es algo evidente. Y es algo notable. Dice, pero como desconocidos, pero bien conocidos, desconocidos a los ojos del mundo, pero era bien conocido tanto por Dios como por la iglesia. Procura ser conocido íntimamente por Dios que por los hombres. Como moribundo, pero he aquí vivimos, es decir, que él soportó amenazas de muerte o estaba constantemente expuesto a la muerte, pero sin embargo dice, estamos vivos. Me quieren amenazar de muerte, ok, me quieren apedrear, ok, pero estoy vivito y coleando, aquí estoy. Seguir adelante, si Dios me presta vida, voy a seguir haciendo lo que el Señor me ha llamado. Es un reconocimiento del poder preservador de Dios en la vida del creyente. El mismo Señor Jesucristo dice, no teman a aquel que puede matar el cuerpo, teman a aquel que puede mandar sus almas al infierno. ¿Quién es él? Dios. Como castigados, pero no condenados a muerte, los castigos sufridos por Pablo, azotes, hostilidad, violencia, provenían de manos humanas. Pero ojo, detrás de eso había un propósito disciplinador y amoroso de Dios. Como dice el Salmo 118, el Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Usted sabe, al igual que yo, que Dios a quien ama, ¿qué dice la palabra? ¿Está siendo disciplinado por Dios en este momento de su vida? Amén. Dele gracias a Dios que está mostrando su amor con usted. El sufrimiento no siempre es castigo, frecuentemente es disciplina amorosa. Por cómo somos nosotros, hermanos. Nosotros somos necios, ¿verdad? Testarudos. ¿Verdad? Hay veces que le digo, Señor, ayúdame a entender a la primera y en la buena. Ayúdame a que me pueda calar ahí el ayote, vea, cuando ahí viene. No, no esperar hasta tanto, pero somos testarudos y toda esa carnalidad, cuando es pasado por el sufrimiento, brota y el Señor es bueno y maravilloso porque todo eso lo va destruyendo en nuestros corazones y está diciendo, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor y te está transformando en medio de todo ese proceso. Dios a quien ama, disciplina. Proverbios 3:11 dice eso. Hebreos 12 lo sostiene también. Como entristecidos, más siempre gozosos, dice. ¿Quién no ha experimentado un dolor acá? Pablo evidentemente había experimentado dolores personales. Imagínense que los mismos hermanitos corintios estaban levantando calumnias en contra de él, difamaciones en contra de él, acusaciones injustas y profundas. En Corinto estaban diciendo que sus motivaciones detrás de cada decisión no iba de acuerdo al Señor.
Había dolor. Claro que causaba dolor. Profunda decepción de sus propios hermanos. Claro que causa dolor, hermano, el ver a un hermano en la fe con el cual hemos compartido tiempo, hemos podido orar juntos, hemos podido ser ministrados juntos, ver perdido a ese hermano en el pecado. ¿Cómo no va a causar dolor, iglesia? ¿Cómo no va a causar dolor ver un hermano entregado a sus pasiones? Ver que va directo al precipicio y el alma, eso, y tú dices, ¿cómo fue que pasó todo esto? Claro que causa dolor, dolor personal. Sufría cuando otros sufrían. Experimentaba el dolor por la incredulidad de Israel, Romanos 9:1-3. Pero dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Es precioso eso, hermano, porque él tenía un gozo profundo y continuo por la gracia, el poder y la bondad de Dios. Su gozo no se centraba en las circunstancias por las cuales estaba atravesando. Su gozo se centraba en el Señor. Un ser que no cambia, un ser que es eterno y descansaba en sus promesas constantemente. La paradoja es un corazón que llora, pero al mismo tiempo se goza. Y ahí dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Él sabía que no lo definía lo que él tenía materialmente hablando, sino la riqueza que él tiene en Cristo. Como no teniendo en nada, aunque poseyéndolo todo, él tenía un estilo de vida sobrio. Algunos creen que Pablo, por causa de ser cristiano, fue desheredado. Su familia le quitó la herencia por causa del evangelio, pero él dice, no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo, porque Cristo era su riqueza y sus privilegios espirituales son eternos y no pueden quitársele. Tú te estás quejando de tu, no tienes nada, hermano, no te quejes, que lo tienes todo en Cristo. ¿Cómo debo vivir a la luz de esta verdad? Y con esto termino. Primero, disciplina tu corazón a ver la bondad de Dios aún en los tiempos difíciles. ¿Sabe? Cuando uno está pasando por dificultades, uno está ciego. ¿Ciego por qué? Porque solo está viéndose a sí mismo. Él es el centro. Mira la mano de Dios, hermano. Disciplínate. En la gracia del Señor y su bondad. ¿Estás pasando por un momento de tristeza y de dolor? Encuentra tu fortaleza en el gozo que tenemos en Cristo. Sé paciente con otros, hermanos. No todos tienen los mismos tiempos de duelo a la hora de enfrentar un dolor. Respeta esos momentos de duelo, pero está para ahí, para el hermano. Aprende a acompañar sin imponer, sino a ser un apoyo en medio del sufrimiento y del dolor del hermano y de la hermana. La madurez no es ausencia de dolor, sino resistencia con esperanza. Ustedes me preguntan a mí si alguna vez yo he pensado en dejar todo. Claro, hermano. Pero ¿saben lo que afirma mi corazón cada vez que pienso eso? El privilegio que Dios me ha dado. Poder estar pastoreando a sus ovejas y su rebaño. Mantener firme a pesar de lo difícil. Ser constante a pesar de todo lo que venga. Hermano, la constancia se refleja la madurez que uno tiene en Cristo. No, aventar todo, cualquiera lo puede hacer. Soltar todo, uno lo puede hacer y dejar aventado todo, sí, pero mantenerse firme, eso es de personas maduras. Echar raíces en una iglesia, eso es de personas maduras.
No estamos hablando de una iglesia perfecta en ninguna manera. Estamos hablando de madurez. Una persona madura sabe lo que significa pertenecer en una iglesia y abonar, apoyar a la unidad de la iglesia de Cristo, que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, la madurez no es ausencia de dolor, sino resistencia con esperanza. ¿Quién es el que nos mantiene firmes? Cristo Jesús, hermano. Entonces uno tiene que aprender a ser firme, firme en Cristo en medio de las circunstancias, y esto nos ayuda a recordar quiénes somos en Cristo y aferrarnos más a Él y confiar más en Él. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.